en Venezuela se usó la Constitución para modificar los desequilibrios que ahora legalmente estamos viendo en medio de todo este desastre, ¿no? El hecho de dar el voto a los militares, o sea que los militares entraron a ser parte del partido de gobierno que a su vez estaba siendo llevado por un militar que dejaba de ser militar. Luego las expropiaciones y luego las nacionalizaciones. Sí, esto es un método que empezó en Venezuela, que se replicó en Bolivia, se replicó en Nicaragua, se intentó replicar en Perú, pero creo que la sociedad respondió medio positivamente porque nunca se canta victoria. Se intentó replicar en Argentina con cierto éxito. Se está intentando replicar en México y básicamente frente a un método tan dañino como el del chavismo, la única posibilidad de responder a él es que la sociedad en pleno, no un sector social, no solo el sector político, sino la sociedad en pleno responda permanentemente contra este agravio o contra este desafío. Yo pienso que el método fue bien diseñado y entiendo que parte de ese diseño vino de España, del grupo político actual Podemos, y sin duda alguna quien vio o quien tuvo esa visión fue la Corporación del Narcotráfico Internacional o sobre todo de América Latina. Yo creo que ellos vieron la posibilidad de que cooptando un Estado podían hacer todos sus negocios, podían hacer todos sus males, todas sus transacciones sin ningún tipo de control. Ahora, el primer grupo político o ente institucional que el narcotráfico intenta seducir, comprar y hacer para sí es el cuerpo militar, porque son sus naturales enemigos, son los únicos que le pueden causar molestia o daño. Y por eso su interés siempre es que este tipo de gobiernos hagan que los militares tengan facilidades, tengan acceso y puedan ser comprados. En Venezuela la fórmula funcionó perfecto. En Bolivia, al principio no funcionó, pero al final se les voltearon. En México estamos viendo lo mismo. En México se le está permitiendo a los militares que lo que tienen que hacer es gerenciar la sangre de una nación, cuidar la soberanía de una nación y proteger sus límites. Ahora están haciendo hospitales, ahora están haciendo aeropuertos. Es un método que ni siquiera es latinoamericano, sino tiene sus raíces profundas desde el punto de vista institucional en la Unión Soviética, que se proyecta en Cuba y Cuba lo hace a través de Venezuela y empieza a proyectarlo por todo el continente. Entonces, el peligro, o sea, uno pregunta, ¿por qué en Venezuela no hemos logrado salir del régimen chavista? Bueno, hay 100 años de experiencia, de maldad, de crueldad, heredadas del modelo soviético de Trotsky, de Stalin, de Lenin, sobre todo de Stalin, que están ahí implantando un régimen que ha hecho todo el daño que ya conocemos. Ese régimen, con sus bemoles, se está tratando de implantar en toda América Latina y el caso de México es especialmente relevante porque en tiempo récord la actual administración ha hecho lo que Hugo Chávez intentó hacer en 20 años. Entonces yo creo que el peligro está latente y solo son las sociedades organizadas las que pueden combatirlo. Quedó en evidencia que su tratado de paz forzado y en cierta medida ilegítimo fue una farsa. Ya la FARC y el ELN han mostrado su verdadero rostro y su maldad. Ha mostrado también su inquietud o su incapacidad de formar parte de una democracia representativa e institucional, forzando movilizaciones, forzando la desestabilización. Yo creo que el presidente Santos, con conciencia, flaqueó moralmente e hizo todo lo posible porque su país cayera en las garras de esta mafia internacional.
pero sin embargo creo que el pueblo colombiano ha reaccionado de manera muy íntegra, muy desafiante, y la verdad es que le ha hecho frente a este proceso tan dañino que hemos padecido en estos últimos 30 años con el chavismo y el narcotráfico y toda esa combinación de elementos del comunismo que han hecho de la región una región esclavizada. Pero creo que Colombia, el liderazgo colombiano, aunque permeado por el narcotráfico y en ese orden de ideas tenemos el ejemplo del expresidente Samper, permeado las instituciones por el narcotráfico, han podido responder con mucha severidad y han logrado impedir que toda esta corporación del crimen mundial que en América Latina ha encontrado un gran paladín en el chavismo, no llega al poder en Colombia. Pero es una batalla que hay que seguir dando. Yo creo que está en evidencia Santos, sí, pero sigue latente su esfuerzo y su gente. O sea, eso no cesa. Que los valores que promueve el señor Soros pervierten el sentido de la civilización. Yo creo que el señor Soros ha sido, ese sí, un jinete del apocalipsis financiero, que sin ningún tipo de sensibilidad ni conciencia ha devastado económicamente naciones con un único interés que es inflamar sus bolsillos, sus cuentas bancarias y su poder mundial. Creo que las ideas que promueve son muy dañinas, son muy peligrosas, muy desestabilizantes para lo que conocemos como civilización. Y bueno, es preocupante que un hombre con sus recursos, con todo el dinero que tiene, use todos sus esfuerzos para posicionar al mundo según sus ideas. La verdad es que a mí me ha tocado conocer lo que hace en América Latina, ver cómo financia a líderes políticos, ver cómo financia a líderes culturales. Tiene una visión muy clara del control, pero bueno, depende de nosotros también en ese orden de magnitud, estar conscientes de lo que hace, combatir su visión un poco, a mi juicio, caótica, esclavizante, inmoral del mundo, con moral, con principios, con una visión de libertad y con una visión de democracia y justicia. El peligro está latente y depende de cada uno de nosotros estar conscientes y a nuestro modo combatirlo. Es peligroso. Yo lo que he visto en América Latina, en Bolivia, cómo compraba bueno, cómo financió a Evo y a su grupo, pero cómo pone a pelear etnias para quedarse con el poder de las gasíferas. Cómo puede devaluar a una moneda sin ningún tipo de escrúpulos, sin importarle nada, solo para inflar sus cuentas bancarias. Es complicado, es verdad. Personaje, si los hay, siniestro.